Bueno, continuamos en el magazine de Biosfera Televisión. Hoy es el Día Internacional de las Médicas y para eso pues hemos recurrido pues a dos médicas, a una doctora y a una médica residente, ¿no?, del Hospital Molina Orosa. Tenemos a Verónica Gutiérrez y a Elisa Torres, ¿no? Bienvenidas a los dos. Gracias. Bueno, tú eres Gracias. la jefa de formación sanitaria del Hospital Molina Orosa, ¿no? Sí, Suena un cargo... de la gerencia de servicios sanitarios. Un cargo importante. Y tú eres médica residente, ¿no? Sí. El MIR, que se llama, ¿no? Que cuando Sí. terminas la carrera, ahora nos lo explicas un poco. Antes que nada, hoy es el Día Internacional de las Médicas, así que enhorabuena. Cada vez hay más Muchas médicas, gracias. hay que decirlo también, ¿no? Sí. ¿No? Por la experiencia en el hospital, ¿cómo está? ¿50-50 o cómo...? Hace poco se publicó un estudio en España de una, creo que es una médico de la Universidad Juan Carlos I, donde se hizo un estudio donde el 61% de los médicos actuales en España son mujeres. Ajá. Con lo cual, pues, es una tendencia que ha ido a lo largo de todos estos años Que es una en aumento. Claro, que es una profesión que con lo que le costó a las mujeres, ¿no? Exacto. Hablamos que parece que, ¿no?, que la mujer en el trabajo es de siempre y no es así, no es así. Pero el tema de la profesión de médico o de médica en este caso es algo que las mujeres como que, no sé, ¿por qué crees tú que hay más médicas que médicos? No te puedo decir una causa exacta, realmente a mí me parece muy importante destacar los días como hoy por el hecho de que no siempre fue así, ¿no? Entonces me parece que hay que recordar porque ahora mismo, pues nuestra generación, la generación de Elisa, estamos acostumbrados a que hay muchas médicos, pero no siempre ha sido así. La razón por la cual no te sé decir, tal vez la necesidad de ayuda, ¿no?, de estar ahí cerca de tus pacientes, es lo que más nos motiva siempre a tomar la decisión de elegir esta carrera. Bueno, Elisa, tú estás empezando, tú eres médica residente, explícanos un poquito, llevas 3 años en Lanzarote, ¿no? Sí. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué es lo de médica residente? A ver, el MIR es cuando tú decides de manera, pues, profesional formarte, y es como una especie de estás pues entre 4 y 5 años rotando por diferentes servicios del hospital con un plan formativo dependiendo de cada especialidad. En este concreto es la medicina familiar comunitaria, que es la que antiguamente se conocía como médico general, pero se ha visto que es mejor pues un plan formativo porque al final nosotros sabemos de mucho y a la vez pues de todo un poco. Y bueno, se ha hecho la necesidad de crear pues un plan formativo, así que de eso se trata un poco lo que es la residencia, y el MIR es pues el examen de formación para poder elegir según el orden de preferencias y de notas. Bueno, el día de la médica, ¿por qué elegiste tú ser médica? ¿Cuál fue en ese momento de tu vida que dijiste, oye, me voy por aquí? Yo siempre les cuento a los residentes la anécdota de que mi padre es médico, bueno, está jubilado ya, pero él no quería que estudiara medicina porque me decía de que era una carrera con mucho sacrificio, que iba a tener que estar estudiando toda la vida, lo cual es verdad. Pero bueno, fue mi madre la que me transmitió más esa vocación de ayudar al prójimo, ¿no? Siempre ella decía que había dos profesiones que podían cambiar la vida de una persona, una eran los médicos y otra eran los profesores, ¿no? Entonces, bueno, ella fue realmente... ¿Tú has unido ya las dos entonces ahora bueno, mismo? hay una cosa mixta. Es decir, que fue algo que lo viste en tu casa, ¿no? Sí. Pero que al final también... pero te tuvo que haber gustado, porque claro, Sí, claro, sí, sabes que hay muchos casos que el padre es médico o médica y dice, venga, tú tienes que estudiar medicina. No, no, para nada, no fue mi caso, De hecho, mi padre, ya te digo. ¿Y en tu caso, Elisa? Yo te estoy llamando Elisa, no sé si María Elisa. No, Elisa. Pues, a ver, yo quería hacer investigación, yo quería hacer biología, y al final mi madre me dijo, bueno, entra en medicina, y ya, pues si no, pues es más fácil pasar de medicina a biología, pero yo quería investigación porque mi padre sí era que se dedica a la investigación en la Universidad de Laguna, y al final, pues, como que te incitaba un poco y me gustaba mucho, y bueno, me metí a la carrera. Yo siempre le diría, a mí no me gustaba ninguna especialidad porque al final todas eran como muy específicas y sentía que era un poco de todo. Hasta que roté en el centro de salud y me di cuenta que al final pues era todo eso, ¿no? Un poco el ver toda la estructura familiar, la persona y todo su entorno, que a veces siento que como que nos enfocamos en la enfermedad y tratamos una enfermedad y no todo su entorno. Entonces familia pues como que te permite englobar todo eso y aparte de que te permite hacer muchísima investigación también pues a nivel de la persona, ¿sabes? De los recursos de la persona, de que a veces pues intentamos eso, abordar solo a la persona un concepto y no todo su entorno, y la verdad que familia en ese sentido te da el privilegio de conocer todo, y la verdad que, bueno, encantada. Bueno, y en el hospital tú estás jefa de la formación. ¿Cuál es tu trabajo? ¿En qué consiste? Porque claro, la gente dirá, hay tanta formación ahí en el hospital. A ver, cuéntanos exactamente. A ver, la formación sanitaria especializada es un poco lo que comentaba Elisa, ¿no? Es una práctica clínica que tiene unas características. Los residentes son trabajadores de la gerencia,
pero en un periodo diferente a lo que es un médico habitualmente, un médico o un enfermero. Entonces, pues está programada, como decía Elisa, está supervisada, es evaluada, pero además está retribuida. Entonces eso les permite a ellos obtener su título como especialista. En la gerencia de servicios sanitarios se forman médicos, pero también se forman enfermeros, porque el examen MIR, mal llamado MIR, porque tradicionalmente es lo que se comenzó primero y lleva muchísimos años. Pero a ese examen de prueba selectiva se presentan también enfermeros, psicólogos, farmacéuticos, biólogos, radiofísicos y todos pueden hacer su especialización a través de esta vía. ¿Qué hacemos? Pues gestionamos lo que se llama la comisión de docencia, que es un órgano colegiado que está formado por tutores, por residentes, por el equipo directivo y pues nuestra labor es justamente gestionar todo este periodo de formación y de supervisar de que todos los programas vayan como estipula la norma para que puedan ellos obtener el título de especialistas que luego les va a otorgar el Ministerio de Sanidad. ¿Y en Lanzarote cuánto, en el hospital, cuántos alumnos? En la gerencia hay 65 residentes actualmente, ¿Y eso entre medicina y enfermería. Para un hospital, no sé, puede ser mucho? Nosotros somos una isla no capitalina, en las islas capitalinas hay muchísimos más residentes. Solo en medicina familiar o en atención familiar y comunitaria en Gran Canaria hay unos 100 y pico de residentes, pero bueno, el crecimiento ha sido muy grande en los últimos años y además antes solamente se formaban los de medicina familiar y comunitaria, pero ahora también hay enfermeros y hay especialidades hospitalarias dentro del Hospital José Molino Rosa. Pero tú no marcas deberes ni nada de esto, ¿no? Eso no se marcan deberes, ¿no? De deberes siempre hay, la formación al final, claro. Claro, ¿no? Gestionamos pues los cursos que tienen que hacer ellos de manera obligatoria, el seguir los programas, además que esto es un trabajo en equipo muy grande, porque vale, yo gestiono todo lo que tiene que ver como personal que son los residentes, pero también tenemos los tutores, que casi tenemos 40 tutores de formación sanitaria especializada en la gerencia, a los colaboradores docentes, a los coordinadores docentes, o sea, sin toda esa gente no sale el trabajo. Así que de aquí agradecida a todos siempre y a la gerencia que apoya a seguir creciendo, ¿no? ¿Tú elegiste Lanzarote o eso toca cuando terminas, toca el voleo, te toca...? No, o sea, yo cuando tuve la nota tenía diferentes opciones de islas, me recuerdo que estuve buscando por la península y todo, pero sí es verdad que mi madre me decía una cosa, que al final yo nací aquí, yo tengo familia aquí, y al final... ¿Tú eres de Tenerife, no? O sea, yo nací aquí en Lanzarote, mi familia es íntegramente de Lanzarote, pero al final hemos ido pues estando en Tenerife. Entonces eres conejera, olvídate de Tenerife. Pues entonces, claro, sí es verdad que tenía familia aquí y al final aquí sí es verdad que había escuchado que la residencia aquí es muy buena porque al final, al ser pocos residentes, pues tenemos la opción, cuando rotas en Neumo, eres la residente de Neumo y así. Y la verdad que había escuchado muy buenas referencias y dije, bueno, pues mejor que en casa, pues en ningún lado. ¿Pero podías haber elegido Tenerife? Sí, en su momento juraría que Tenerife, no te pongo la mano en el fuego, pero juraría que sí, pero al final no la puse en mis listas de opciones porque sabía que quedarme en Tenerife para mí, pues en concreto no me parecía una buena opción, porque prefería Lanzarote hacer menos y además tenía casa y todo, o sea que no me puedo quejar. El tema de elegir, tenía buenas referencias. Claro, habrá gente que viene por descarte, ¿no? O, sí. ¿Cómo, es decir, una vez que viene en el primer año, cómo es esa llegada a Lanzarote? Normalmente una vez que se hace el examen, que fue ahora a finales de enero, sale un listado con tu puntuación y más o menos hay datos de los años anteriores donde tú puedes, digamos, prever qué posibilidades tienes de elegir en cada unidad docente. Después, si tú tienes un número que te permite elegir, pues normalmente lo que haces es ponerse en contacto con otros residentes de la unidad. Ese es, digamos, el mayor referente. El boca a boca. El boca a boca. Y también nosotros desde la gerencia organizamos unas jornadas, como se llaman, bueno, de puertas abiertas, que los últimos años las hacemos virtual, para que todos aquellos residentes que no están en Lanzarote y que quieran saber de nuestras unidades docentes, pues se puedan informar. Pero eso de los hospitales no reciben subvenciones, entre más alumnos más subvenciones. No. No, mientras más residentes, más gastos. Claro, es decir, que más trabajo para ustedes, ¿no? Sí. Tú llevas 3 años aquí, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo primero, lo que más cuando empezaste, lo más que te llamó la atención o lo que más te ha costado? Lo que más me llamó la atención fueron los centros de salud. O sea, a mí yo recuerdo que fue Tinajo, es más, yo cuando se eligió tutor yo elegí mi tutor en Tinajo porque me gustaba mucho el centro de salud. Y yo creo que a lo mejor lo más complicado es el hecho de que al ser muy pequeño, el hospital en sí,
a veces es también como muy, que está muy bien por el tema de ser muy familiar, pero a veces siente como que faltan cosas, a lo mejor pues no había hemodinámica, no habían algunas cosas, y sí es verdad que a lo mejor pues las guardias de urgencias te das como un poco limitado a la hora de hacer, o de, no depende de ti, sino del entorno, ¿no? La falta de recursos a algunas cosas, sobre todo para los pacientes, el tema pues de las inequidades sociales, porque al final al ser chiquitito, los pacientes tienen menos recursos con respecto pues a las islas grandes, y a lo mejor cosas que las islas grandes solucionan rápido, pues aquí es como una constante pues barrera de que Gran Canaria te la acepte, de que se pueda enviar el acceso a algunas consultas específicas. Pues yo creo que eso es lo que más te limita, sobre todo desde el punto de vista de atención primaria, que fue lo que al final a mí me va a tocar en el futuro. Y eso fue lo quizás, pero lo más agradable entonces. Lo más agradable es el ambiente. Somos poquitos, esto es súper familiar, al final nos conocemos todos entre todos, ya rotamos por un servicio, ya sabes cómo funciona cada uno. Incluso yo he visto ya que los residentes que ya son médicos llaman directamente a veces al servicio en plan, mira, pues tengo este paciente, no sé qué. Hay un montón de familiaridad al final. Claro. Habla quizás a lo mejor cuando terminas una carrera, ¿no? Y quieres formarte, a lo mejor dices, quiero irme a Madrid porque yo ahí tengo de todo y me voy a preparar mejor formativamente. ¿Eso cómo se puede compensar en una isla como Lanzarote, ¿no? Para que alguien diga, pues mira, no vienes aquí porque no hay a lo mejor esto, pero ganas en lo otro. A ver, yo creo que sobre todo se elige aquí por lo que dice Elisa, ¿no? Por la cercanía, por el ambiente familiar, los programas formativos. No es que para que Lanzarote pueda tener unidades docentes tenemos que haber cumplido unos criterios y el Ministerio de Sanidad aprobárnoslos, si no, no se puede. A diferencia de otros hospitales, los recursos de otros hospitales de primer nivel, pues los recursos son diferentes. No obstante, eso no quiere decir que aquí sea peor la formación. Los residentes de algunas especialidades que tienen pues áreas específicas de aprendizaje tienen la opción de ir de rotación externa, que es una herramienta donde pues se le autoriza que vaya a formarse a otro hospital y luego vuelva para poner en práctica lo aprendido. Yo qué sé, hay residentes, por ejemplo, de la especialidad de medicina interna, donde aquí no hay unas consultas determinadas donde ellos se tienen que formar, pero lo suplimos yéndose un tiempo a Gran Canaria, en este caso en particular, al igual que en traumatología, ¿no? Y tienen que ir a rotar por el insular, por el materno, por el negrín, en áreas donde no tenemos aquí en Lanzarote. De esa manera lo suplimos. 3 años, ¿te quedan 2 entonces? No, me queda 1 y medio. Uno y medio, ya lo tienes contado y todo. Claro, una vez que terminas esa formación aquí en Lanzarote, puedes elegir o eso tampoco después dices, quiero quedarme en Lanzarote y me quedo en Lanzarote. ¿Cómo funciona? Hombre, aquí vacantes hay y la verdad que es algo que siempre se nos plantea y siempre se nos invita a quedarnos y la verdad que para quedarse aquí está muy bien. Pero sí es verdad que después imagino que será pues el tema de ponerte en bolsa. Yo, por ejemplo, me quedaré en atención primaria casi seguro. O sea, para mí es el centro de salud, la parte de urgencia yo no lo valoro, pero las otras islas pues no sé. Una vez que terminas la especialidad, sí, normalmente ya desde las direcciones ya nos van preguntando cuántos residentes terminan, para más o menos ir viendo las posibilidades de poder ofertarles contratos, ¿no? Que es muy importante que la gente que se forme aquí también se quede aquí. A veces lo logramos y los convencemos y otras veces no, pero bueno. Claro, porque tú eres al final el médico de familia, ¿no? Sí. Que dentro de las especialidades parecía que médico de familia era, ¿no? Como yo quiero ser primero, ¿no? Ginecólogo, que ahí a lo mejor tú dices, hago una consulta y gano más dinero, ¿no? No lo sé, ¿eh? ¿Cómo valoran tú que estás dentro de la carrera, cuando tus compañeros, qué han elegido ellos? A ver. ¿Qué criterios eligen? ¿El económico? A ver, la es vocación? inevitable que al final tú vives, tú trabajas para vivir, no vives para trabajar. Entonces, si al final un poco pues se ve que a lo mejor la gente que hace primaria tiene un cierto perfil, pues de que al final pues no tienen a lo mejor me equivoco, tanto perfil de lo económico, sino también de lo familiar. También hay muchas especialidades súper maltratadas, ginecología, cirugía y demás, son especialidades que entras porque te gusta, no por el dinero. Entonces, al final, familia es verdad que es la más degradada, pero porque al final se puede trabajar sin la especialidad y eso hace pues un poco que se pise, ¿no? Y al final como que nosotros hacemos como la base, pero al final somos un pilar. Entonces, bueno, desde mi punto de vista no fue por el dinero ni de lejos, porque la verdad que familia no te vas a hacer rico, pero te nutre, a mí por lo menos, a mí internamente me nutre porque al final es trabajas de algo que quieres y es la proximidad que tienes con tus pacientes. Hay gente que no, a lo mejor hay gente que le nutre muchísimo hacer psiquiatría o que le nutre hacer ginecología porque le encanta. Hay un gine en el hospital que me decía, yo no sé por qué lo elegí, pero me encanta la especialidad y es un hecho. Hay gente que tiene una predilección hacia una especialidad. Que eso suele pasar, a lo mejor que tú eliges, ¿no? Una especialidad y una vez que entras, ¿te puedes cambiar o no? Cambiar no puedes. No. Lo que pasa es que si hay veces que te das cuenta que no es tu especialidad,
Algunos residentes optan por renunciar a su contrato y bueno, pierden esa plaza y se vuelven a presentar al examen. ¿Y sucede mucho o no? Porque, Depende, claro, hay años si renuncias tienes que volver, ¿no?, a te concursar. tienes que volver a presentar al examen, que es de los exámenes más difíciles que hay en el mundo. Así que bueno, sucede igual una vez al año, sucede. Pero no mucho entonces. No mucho, no. Que dice uno de los exámenes más duros, que ustedes han estudiado 5 años, ¿no?, la carrera. 6. 6 años. 6, después prepararte para el MIR es otro. Un año, sí. Más después hacer los 4, Los 4. porque claro, no puedes, si tú haces el MIR o el médico residente, no puedes decir estoy a la Bartola, ¿no? Me refiero que tienes que seguir, ¿no? Claro. No decir ya terminé esto, tengo los 4 años y ya lo voy a sacar sí o sí. No, que va. Es decir, que al final son 11 años de tu vida. Sí. ¿Tú qué le explicas a tus amigos, amigas, cuando, ¿no?, que van al médico? Este médico, la verdad, me atendió fatal, no sabe nada. Y tú le dirás, pero... Hombre, a ver, yo creo que eso es que el conocimiento no da la persona. Es decir, tú puedes ser muy buen médico y a lo mejor al transmitirlo eres muy malo, y puedes ser muy bueno transmitiendo y a lo mejor como médico pues no tanto. También era que si has estado 11 años trabajando es porque algo quieres estar ahí. O sea, al final son una de las carreras o una de las profesiones donde más tienes que estar estudiando y donde más estiras el chicle, por así decirlo, porque al final incluso cuando estás trabajando tienes que actualizar, o sea, cada vez salen cosas nuevas y tienes que estar un poco en el mundillo, porque si no tu medicina se queda atrás. Claro que lo de la formación, claro, es que es lo que decía, es constante. Es toda la vida. Desde que acabas la especialidad, con los actos que hacemos de presentación y tal, yo siempre les digo que esto solo es el pistoletazo de salida, ¿no? Luego vas a tener que seguir actualizándote continuamente, porque hoy en día con toda la información que tenemos, Claro. lo que has visto hace 3 años, ya hoy Y igual con la es inteligencia totalmente artificial diferente. ya va a cambiar, porque eso me imagino que entrará ya ha entrado en los hospitales, la Sí. inteligencia artificial y todo eso. Que Sí. eso ya tendrán que buscar ustedes otra rama también, ¿no?, para formarse. Yo creo, tú fíjate que yo creo que la medicina es un arte, ¿no? O sea, no, el trato con las personas no es un algoritmo, cada persona es única, entonces el abordaje hacia esa persona es única y no hay otra, entonces mientras siga siendo así, creo que no nos vamos a quedar sin. Pero sin trabajo. la asignatura, el trato con el cliente, ¿existe esa asignatura? ¿El trato con el paciente o no? Hombre, la humanización de la medicina siempre ha estado presente, ¿no? Al final, yo creo que no hay una asignatura como tal que a lo mejor pues se podría plantear, pero yo creo que eso es implícito en la persona. Si tú no sabes tratar a una persona de manera cercana, pues a lo mejor... Pero que no está en la carrera, me refiero. No existe la asignatura Código de Buena Conducta hacia el Bueno, está paciente. lo de los aspectos éticos y legales, ¿no? Pero yo creo que un A poco más ver, legal. siempre, por ejemplo, en la universidad no creo que haya una asignatura como tal, pero sí es verdad que en el sistema de la residencia, ellos apenas, los residentes cuando se incorporan pues tienen cursos de principios de bioética, por ejemplo, en cuanto al respeto a las decisiones de los pacientes, al que el paciente sea partícipe de la toma de decisiones, respeto a su autonomía, a su confidencialidad, a su intimidad. Todas esas son cosas que forman parte del profesionalismo médico. Entonces, bueno, se van aprendiendo, si bien no como una asignatura, pero son aspectos muy importantes a la hora de formar especialistas. Tú has tratado con muchísimos médicos durante... Bueno, de hecho, hoy creo que vamos a entrevistar en Biosfera, en otra sección, a Fernando Jiménez del Centro de Salud de Teguise, que es médico del Centro de Salud, que lleva unos 30 años y dice que lo mejor que ha hecho en su vida ha sido eso. Es decir, me imagino, habrá gente, ¿no?, pero habrá médicos y médicas quemados, ¿no?, que se suele decir. ¿Tú has visto en lo que has estado, que has ido a algún centro de salud y dirás, si me voy a convertir en este médico, en esta médica, mal asunto? Hombre, a lo mejor no es cuestión de mal asunto, sino decir qué se puede hacer para no hacerlo, porque al final médicos hay a patadas y buenos son la inmensa mayoría, pero si tú fuerzas un sistema y fuerzas cada vez la tuerca más y pones más pacientes y pones más requisitos y pones menos tiempo y todo, al final el paciente el médico no deja de tratar pacientes y al final ves que los frutos que te intentas dar no están siendo recogidos, pues porque el sistema cada vez te presiona más. Entonces no es cuestión de médico quemado, sino de un sistema que cada vez aprieta más la tuerca. Entonces al final yo creo que no es quemado incluso, sino de frustración, de decir yo quiero y sé y tengo las herramientas a poder, pero el sistema no me está dejando dar la atención que se merece. ¿Y qué se puede hacer en estos casos cuando te viene un alumno que está empezando y ya tú ves que está un poquito así? ¿Cómo lo animas?
Suele ser raro, ¿no?, de que un residente que recién comienza ya esté quemado. O sea, normalmente vienen con muchísima ilusión y preparados, creo que yo, a ver, física y mentalmente para pasar una etapa muy dura de su vida, ¿no? Pero bueno, creo que hay que validar también, que Elisa sabe mucho de eso, hay que validar el sentimiento de cada uno, intentar apoyarle en todo lo que sea necesario para que al final logre el fin, ¿no?, Pero de tú ser entiendes, ¿no?, los especialista. médicos, ¿no?, sobre todo en los centros de salud, que dice cada vez hay más violencia en el sentido de los enfermos, ¿no?, de que van. Cada vez demandan más, sí. Entonces, claro, eso también hay que saber llevarlo, ¿no? Exacto, pero bueno, también creo que hay que aprender a gestionar esas cosas que son propias y más allá de lo del sistema que habla Elisa, porque sí es verdad que si tienes 40 pacientes y encima te ponen sin cita otros 10 más, no tienes el tiempo ni las posibilidades de poder tratar a cada uno como debería hacerse. Pero sí es verdad que tienes que intentar gestionar esa situación. Yo creo que hay que recordar siempre por qué hemos decidido ser médicos para poder llevar este tipo de situaciones. Yo creo que también hay que entender por qué el paciente está quemado, porque al final no están quemados porque lo exijan una medicina, sino están quemados pues por la larga lista de espera, porque no se está solucionando sus problemas, porque cada vez que tiene una cita con el médico es un tiempo súper reducido, cada vez con el traumatólogo pues a lo mejor se aplazan más, 2 años de lista de espera, por ejemplo, aquí en Derma. Entonces al final yo entiendo que el paciente está enfadado, porque tiene un problema, está buscando una solución, y nosotros, atención primaria, con nuestros recursos limitados, le dijimos que yo te puedo dar esto. Entonces al final también hay que entender por qué viene el paciente enfadado. Entonces no es porque viene enfadado conmigo en concreto, viene enfadado con el sistema. Y nosotros somos su primera línea de atención primaria. Tú cuando va alguien enfadado dice, pero mire, usted está enfadado, pero es que yo estoy más que usted, ¿no? No, eso no, se para lo puedes nada. decir, O sea, ¿no? al final, el problema es tú, o sea, la sanidad es una cosa que hay que lucharla todos, desde nosotros como médicos, desde la paciente, cueste como la sanidad pública, o se lucha o se cae. Entonces al final que tú le digas, yo estoy igual de enfadado que tú, no sirve de nada. Como entiendo tu enfado, vamos a ver qué puedo hacer yo, entiendo que mis recursos son limitados, a ver qué te puedo facilitar. Pero a veces lo que yo te puedo facilitar es entre cero y nada. Ya. Entonces, Que bueno, eso al final es el sistema, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que a veces no, a veces no, la sanidad pública, que si no la tuviéramos, ¿no? Está claro que eso es una reivindicación y un derecho que tenemos, que yo creo que es importante también. Hay que Cuando defender. estamos viendo ahora lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no?, en muchísimos países, que para hacerte un análisis hay que pagar para cualquier cosa. Con todos los fallos que pueda tener el sistema público español es maravilloso. O sea, yo soy de Argentina y tú allá tienes dinero, tienes para pagar al médico que necesitas, pero cuando no lo tienes, no tienes opciones. Entonces el hecho que aquí cuando verdaderamente lo necesitas, porque te han diagnosticado un cáncer y necesitas una quimio que cuesta, no sé, por decir algo, 6.000 euros al mes, se asume ese gasto y el paciente no tiene que pagar nada. Entonces sí, tiene muchas cosas que mejorar, pero es un sistema muy bueno. Bueno, Día Internacional de las Médicas, de las doctoras, ¿no? Pero bueno, tú hablas de científicas, en la medicina cada vez también, es decir, yo veo estos proyectos que presentan de investigación, es decir, que áreas tienes para investigar. sí, es más, yo ahora estoy en una línea de investigación y ¿En cuál? ¿En qué se...? de humanización de la medicina, justo, porque Ajá. al final, creo que al final se nos aprieta tanto que hemos perdido la base, que es escuchar al paciente. O sea, estamos tan a tiro hecho, tenemos 7 minutos, pues si vienes por una diabetes te trato con tal, y a lo mejor pues nos olvidamos un poco de toda la estructura socioeconómica de la persona. Pones un fármaco y a lo mejor sale 80 euros. ¿Quién se compra un fármaco por 80 euros? En tu pensión son de 400 euros. Entonces, tenemos muy poco tiempo, pero al final perdemos pues pequeñas cosas que podemos hacer que pueden beneficiar al paciente, teniendo en cuenta en toda su estructura, ¿no? Bueno, escuchándolo está claro que tenemos buen futuro, ¿no? Tenemos buen futuro, porque si ya por lo menos habla de humanizar la sanidad y, bueno, humanizar la sociedad, que es algo que también estamos perdiendo. Pues nada, gracias a todos. Darle la enhorabuena a todas las médicas Muchas que hay gracias. en el hospital, en los centros de salud también, ¿no? Porque tú estás yendo dentro de salud. A veces hablamos del hospital, pero es el área de salud de Lanzarote. Sí, es la gerencia, ¿no? Es la gerencia y que ahí... ¿Te vas a quedar o no? Uf, no lo sé. La verdad es que yo tenía muy claro que me quería volver a Tenerife, pero porque tengo a mi familia allí. Ya. Y al final, quieras o no, la familia está cercana. Pero sí es verdad que al final tiene mucho el hecho de que aquí hay muy buen ambiente laboral, en 40 hay muchas minutos llegas a facilidades. Tenerife. No, y al final, pero al final, bueno, Ya, ya se verá. sí, La verdad sí. que lo tenía muy claro y se ha ido. Te entiendo Tenemos cuando, un año para cuando convencerla. un día que estás mal, ir a comer a casa a los padres, eso, Claro, quieras o no. eso tira mucho, eso tira mucho. Ibas a decir así, que me ibas a decir algo. Sí, te iba a decir antes lo que dijiste del tema de la formación, de que había como una especie de diferencia. Yo he ido a bastantes congresos, esa diferencia de formación no la noto.
Es decir, al final nosotros sí tenemos suerte en algunos aspectos, que hacen muy pocos residentes, pues todo lo que son pues de cosas de hacer, por ejemplo, pues cosas de práctica, nosotros a lo mejor pues tenemos más, porque al ser pocos residentes tenemos más oportunidades. Claro. Y a nivel de conocimiento yo no siento que haya una gran diferencia. Es más, hace poco fuimos al Congreso de Ecografía y Urgencias y yo, por ejemplo, mi tutor de centro de salud tengo suerte que hace ecografía y había gente de Barcelona, en concreto la mayoría, y la verdad que no vi ningún tipo de desnivel a nivel de... Claro, si a lo mejor está en el Hospital de Madrid y hay 200 alumnos y aquí hay 5, pasa igual con lo de las escuelas unitarias, ¿no? Es decir, oye, hay un alumno con 10 alumnos para un profesor, pues a lo mejor la educación va a ir mucho mejor que un profesor para 60 alumnos, ¿no? No, y que aquí también hay grandes profesionales, es decir, aquí Sí. hay dermatólogos, hay internistas y demás que son gente muy bien preparada, así que no hace falta que vayas a un gran hospital para que haya gente aquí muy puntera en muchas cosas. Que eso no te lo han escrito para que lo digas, ¿no? No, No. o sea, de verdad. No, No, yo- no he recibido. No, es verdad. Por ejemplo, hay un dermatólogo aquí que es muy bueno y la verdad que lo cuenta y es una gozada, o sea, aprender con él, y de internistas también y ginecólogos que saben una pasada, o sea, que al final, aunque estén en un comarcal, no significa que pierdan calidad como profesionales, ¿eh? Y Lanzarote ha crecido mucho en Ya. cuanto a profesionales y profesionales jóvenes y con ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Con lo Sí, cual, sí. Que vienen empujando Sí, las sí. nuevas por cierto, de todos los residentes, también más mujeres que hombres. sí, de 65. En mi año en concreto, sí, en el arriba, lo sí. calculé para de los 65 que tenemos ahora, 53 son mujeres. Pues el 75% por lo menos. No sé, yo matemáticas no sé, pero muchísimo. Sí. Pues nada, eso, enhorabuena. Muchas Y nosotros nada, una pequeña pausa y continuamos en el magazine.